Saludos y bienvenidos. Hoy conoceremos una historia impresionante y es la experiencia de Nancy Rhines. Lamentablemente en idioma castellano hay muy poco material sobre esta experiencia, pero es sin duda de un gran valor. Nancy Rhines, si bien había sido criada en un contexto cristiano, se fue alejando más o menos allí por sus 20 años de todo lo que tenía que ver con religión y básicamente se fue convirtiendo en una científica. Ella se desarrolló en su vida laboral como una escritora científica y básicamente por las 2 décadas siguientes ella estuvo totalmente alineada en lo que sería un ateísmo completo, un escepticismo sobre todo lo que tuviera que ver con la espiritualidad, y básicamente su mentalidad estaba basada en la rigidez analítica de todo eso que ella fue desarrollando. Tal vez por su propia carrera había perdido totalmente esta conexión con lo que tenía que ver con la espiritualidad, pero esto cambió con los sucesos que narraremos a continuación, sucesos que la llevaron a tener un cambio total en su comprensión de lo que significa la vida y la acercó nuevamente a lo que sería el sentido profundo de la existencia, que está arraigado y tiene como base a la vida espiritual y a valores como la compasión, el amor, los conceptos que le dan sentido a ser un humano en la tierra. Bueno, ella contaría que en el mes de enero del año 2014 experimenta ciertas cosas que cambian su vida para siempre, que fueron terribles y aterradoras en cierto punto por cuestiones físicas, pero que se convirtieron posteriormente en cosas profundamente transformadoras, hermosas, y que cambiaron totalmente el resto de la vida más allá de ese enero de 2014 y del suceso difícil a nivel físico que le tocó vivir. Ella en la mañana del 3 de enero del año 2014 iba en bicicleta en la ciudad en la cual ella vivía y un camión la golpeó muy fuertemente de costado. Las lesiones que tuvo por este hecho fueron muy graves. Cuando cuenta incluso por primera vez esta experiencia, ella todavía estaba recuperándose de los problemas causados por esto. Ella básicamente quedó bajo el camión en un estado totalmente crítico. Tendría luego de un análisis certificadas 24 fracturas al menos de hueso, y su espina dorsal, que había recibido el mayor impacto en el accidente, fue la que más problemas tenía y la que más problemas podía causarle a futuro. Digamos que por destino o por casualidad, cada uno sabrá cómo entenderlo, allí pudo rápidamente ser asistida por una enfermera y básicamente ella no murió. Luego se enteraría también de esto porque no movió su cabeza para un lado o para el otro, porque tenía básicamente deshecha esa zona, y si hubiera hecho esto hubiera perdido la vida directamente, no hubiera podido sobrevivir porque tenía una lesión muy grave en toda esa zona y tenía comprometida todo lo que tenía que ver, además todo lo que era la médula. Por lo tanto, iba a perder la vida muy seguramente si se hubiera movido. Aún así, ella comenta que luego del accidente, al encontrarse bajo el vehículo, quiso salir y se movió como pudo, quiso arrastrarse, y la paró esta enfermera que gracias al destino o a lo que sea estaba allí. La tomó de los hombros y le dijo que no se moviera, que se quedara quieta, que ya iban a venir los médicos, cosa que tal vez le salvó la vida o al menos le evitó problemas enormes físicos. Según relatarían los médicos que la trataron, no debería estar viva, y que la mayoría de la gente muere por lesiones como la que a ella le habían ocurrido. En esos días siguientes estuvo 2 veces de forma muy cercana a la muerte, y durante estos periodos de tiempo tuvo 2 experiencias, y particular una que la transformó por completo. Ella no sabía realmente, no estaba segura de si debía hacer
pública su experiencia, pero bueno, básicamente lo que a ella le llevó a abrirse definitivamente y contar lo que vivió fue por la cercanía de la muerte de una amiga que tenía ella que estaba cercana a la muerte. Entonces ella decidió que era el momento de contar esto que le pasó, también en el afán de poder aliviar a lo mejor un poco ese trance que tiene que ver con las personas que están pasando por situaciones de muerte cercana. La primera experiencia de estas dos que ella tiene ocurre inicialmente cuando la golpea el camión y básicamente en tiempo humano ella dice que habrá durado esta experiencia solo unos minutos, esta primera experiencia. Cuando el camión la golpea, ella se da cuenta de que su conciencia estaba en dos lugares simultáneamente. Esto es algo que le impacta muchísimo a ella posteriormente. Ella siente de alguna forma que se divide en dos. Un lado de su conciencia era algo así como una observadora simplemente desapegada de la situación, podía ver lo que estaba ocurriendo en el entorno y cosas que eran imposibles, esto sería importante también luego, cosas que era imposible que ella pudiera ver y saber en el entorno porque estaba mirando desde fuera todo lo que ocurría. Después la otra parte de su conciencia era la parte humana, la parte que tenía miedo, que se quería salvar, lo normal en esa situación. Pero a ella le impacta mucho posteriormente darse cuenta de que su conciencia de alguna forma estaba dividida en eso, en una parte que observaba desapegadamente y otra que era básicamente la personalidad humana más básica. Esto tiene también correlación para quienes a lo mejor puedan estar un poco en el tema de las filosofías de la India, esto de la conciencia más amplificada y la conciencia básica, una conciencia que está más allá y que es algo así como un observador, pero que es parte integrante de lo que es el individuo en sí, y esa parte que digamos es la cotidiana que se mueve en el mundo. Ella evidentemente experimenta esto, no lo dice ella, pero es lo que se suele decir en muchas filosofías tal vez de la India. Pero ella experimenta esta experiencia de verse de afuera y de una conciencia dividida en dos partes diferenciadas. Una parte tranquila y desapasionada que observaba todo lo que ocurría desde la distancia. Y de alguna forma esta parte de ella que observaba todo entendía perfectamente que todo sucedía por una razón y que no había nada que temer, que era algo completamente normal y que así debía ser. Observa, ella dice, desde fuera cómo testigos del accidente se detenían, cómo pedían ayudas, cómo llegaban paramédicos, y cuando los paramédicos comenzaron a trabajar en ella, esos dos yo volvieron a juntarse y ella volvió completamente a su cuerpo. Una vez que fue estabilizada lo suficiente como para poder volver a moverse, la trasladaron al hospital de traumatología más cercano que había al accidente. Lo que ocurrió es que sus lesiones en la cabeza y la columna eran tan graves que iba a necesitar una cirugía de urgencia. La columna lumbar, la parte lumbar, necesitaba una reconstrucción, comenta, pero solo después de que pudiera resolverse un problema de sangrado en su cerebro. Mientras tanto, el equipo de traumatología la había ingresado en la unidad de cuidados intensivos y ella pudo reflexionar sobre esa experiencia inicial de conciencia dividida que había ocurrido durante el accidente. Esto la tuvo pensando mucho durante 2 días porque fue algo que completamente la sorprendió, ese hecho de una conciencia dividida. Y pasaron estos días mientras esperaba el momento de su cirugía, una vez que pudo ser estabilizada. En su mente científica ella no se podía explicar cómo la conciencia podía dividirse, con una parte viajando fuera del cuerpo y ver determinadas cosas, pero finalmente ella, y esto también es importante, ella termina por descartar todo esto que vivió como una rareza provocada por el accidente y por estar moribunda, y no era algo realmente importante, y
ella estaba segura de que ciertamente no podía ser real. Ella tenía esa idea. Y esto, miren lo que es la programación de la educación, algunas veces cómo nos limita, que ella comenta que a pesar de que mientras estaba debajo del vehículo en el accidente, ella pudo ver cosas desde su parte observadora, como ella las describe, desde esa parte espiritual que estaba como observando la situación, y ella vio cosas que no habría podido saber desde su ubicación física, pero aún así, de alguna forma, ella dejó hasta tiempo después estos datos, y simplemente asumió que esa primera experiencia había sido de alguna forma algo físico. Y esto es algo muy común en gente que está muy adoctrinada hacia el materialismo y el escepticismo, ya como postura negativa, ya como postura negacionista, no escéptica, sino negacionista, y no con un sano sentido crítico, sino un negacionismo que no es sano. Ella vive eso de ver cosas desde fuera de su cuerpo, pero aún así, por programación mental, es como que entierra ese detalle crucial y lo deja de lado y no lo quiere pensar y asume que de alguna manera todo habría sido por cosas que funcionaban mal en ella por el accidente, y descarta esta parte inexplicable. Quizás porque esa primera experiencia no la motivó lo suficiente como para comenzar a pensar en asuntos espirituales. 3 días después, durante la cirugía que tuvo esta otra experiencia, una SM concreta, que fue muy diferente y muy profunda. En lugar de simplemente experimentar desde fuera del cuerpo los hechos que se desarrollaban, ella dice que su conciencia fue finalmente llevada a un lugar diferente a todo lo que había experimentado. Cabe destacar un detalle, y es que la anestesia utilizada en esta operación tendría que haber evitado completamente la conciencia o los recuerdos, y todo esto ella lo vive y lo comenta después, que es uno de los factores también importantes en este relato de lo que ella vivió. No debería haber podido imaginar nada, debería haber estado completamente inconsciente. Sin embargo, ocurre todo esto que iremos desarrollando. Su conciencia, ella diría que fue llevada a un lugar diferente. La absoluta belleza y paz del lugar dice que desafían las palabras humanas. Ella no es capaz de describir todo lo que vive. Los colores, las formas son inexplicables desde un punto de vista humano. Se sentía totalmente tranquila, amada, completa. También sintió una trascendente y profunda sensación de amor que impregnaba todo lo que había allí. Era un amor muy grande, como es muy frecuente en este tipo de experiencias, y ella diría que era como si la estructura misma de ese lugar estuviera hecha de amor, de alguna forma. El amor estaba en todas partes, porque no había ningún lugar que no fuera amor. No puedo explicar más que eso. Ella dice esto último. El amor estaba en todas partes porque no había ningún lugar que no fuera amor. Ella comentaría que en ese lugar era como que el amor de alguna forma la invadía desde fuera, es decir, que de alguna forma estaba en el ambiente, era algo concreto además de ser un sentimiento. Ella da un ejemplo muy claro, y es el de que para intentar explicarlo podría ser como quien se acercara a un fuego en un día de frío y uno pudiera sentir cómo la temperatura emanada de las llamas la recibe el cuerpo. Uno siente la energía del calor llegando de forma concreta y perceptible. Así era ese sentimiento de amor que la rodeaba. Podía sentirse, dice ella, entrando a ese amor y que la invadía. Sentía que entraba y que la llenaba. Un sentimiento de amor, de aceptación y de compasión total. Y comenta que estando allí, ella era consciente de que estaba en la sala de operación incluso. No es que era totalmente inconsciente y vivía esta experiencia. Ella sabía que estaba siendo operada. Entonces ella se decía, al encontrarse allí parada físicamente en un lugar diferente, ella se decía: esto no debe estar pasando, no debería estar pasando. No existe nada más tras la muerte, pensaba ella, y debería estar inconsciente. Así que, ¿qué está pasando? Y se preguntaba: ¿estoy muerta? Pero no puede ser. Claro, su mente científica en ese momento luchaba contra la experiencia. Y por otro lado, debido a su crianza católica, que era su única referencia en lo espiritual, ella se planteaba que ella no creía en ningún Dios, así que en teoría, según la religión, en ese punto ella debería estar en el infierno o algo así, según la religión que más
cerca tenía. Ella no entendía qué hacía allí en un lugar paradisíaco que bien podría definirse como el paraíso, el cielo, un lugar de amor, paz y felicidad al que se suponía que no llegaban los escépticos como ella. Entonces ella tenía esa contradicción mental por lo que había aprendido. Y es impresionante que en ese momento comienza a percibir una voz que le dice: bienvenida, esta es tu casa, bienvenida. Y ella empieza a de alguna manera como tener una sensación de recordar cuando escucha esa frase: bienvenida, esta es tu casa. Ella comienza a tener como una especie de recuerdo sin recuerdos, difícil de explicar, una sensación de que eso era así, de sentir que eso realmente era algo cierto, que en realidad la vida física era realmente la ilusión y la vida que no era tan real como la verdadera era la física. Y ella estaba en esa vida y estaba volviendo en esos momentos a lo que era la realidad, valga la redundancia, real, y no la vida física, que era algo así como una especie de realidad que no era del todo la realidad de base. Ella sentía esa sensación. Era un recordar pero sin recuerdos, una sensación de sentir algo como: claro, esta es la realidad. Yo estuve en la otra, pero la auténtica siempre había sido esta, solo que la olvidé mientras estaba allí en el mundo físico. Esa era su sensación en aquel instante, según describe. Y esto es algo muy significativo. Entonces comenta que ella ya nunca iba a dejar ese lugar. Ella estaba segura de que esa era la realidad y que había vuelto a la vida real. Y en ese momento aparece o se materializa de alguna forma ante ella una mujer y la saluda. Aunque dijo que era una forma que ella tomó en ese momento para que fuera más fácil relacionarse con ella. Era una extraña para mí, comenta ella, no la conocía, aunque de alguna manera dice: yo no lo era para ella me conocía. Ella se movió conmigo por todo el paisaje, diciéndome cosas que yo y el resto del mundo necesitamos recordar, cosas que habíamos olvidado o quizás nunca aprendimos. Estas son sus palabras. Estos eran recordatorios que nos ayudarían a vivir una hermosa vida en la tierra, porque a ella le dan, en el transcurso de su viaje, entre comillas, ciertos parámetros que el ser humano a lo mejor pasa de forma inconsciente y que eran el origen de la vida, como ser lo que todos sabemos lo que es importante, el amor, la compasión, las cosas que realmente tienen valor en la vida, incluso también la idea de que la tierra en su conjunto también debe ser cuidada, debe ser respetada como una creación que el ser humano debe también considerar como parte de un valor incluso espiritual, que hay que aprender a ser guardianes, por decirlo de alguna forma, del mundo físico y no simplemente desvalorizarlo por no ser, digamos, el reino eterno, que sería el verdadero, el que trasciende a la materia. Ella percibe que este ser era algo así como su guía, como un maestro o maestra, porque realmente ella siente que no había realmente un sexo definido, por eso él o ella. Sin embargo, aparecía como una mujer, pero bueno, a pesar de que esa entidad se mostraba como mujer y que de alguna manera ella ya la conocía hace mucho tiempo, ella siente que la conoce, de alguna forma la conoce hace mucho tiempo. Empieza a tomar conciencia, así como en el recuerdo de que realmente el mundo verdadero era ese a donde estaba, también comienza a darse cuenta de que ese ser que tiene delante, a pesar de que no lo identifica cerebralmente o con un recuerdo fijo, claro, ella siente que, sin embargo, lo conoce o está conectada a ese ser de mucho tiempo antes de la vida física. Y percibe, bueno, que no es ni una mujer ni un hombre, pero que se está mostrando de alguna forma que ella pudiera comprender, porque tiene ciertas limitaciones, como este mismo ser le diría, debido a que su conciencia aún está, por decirlo de alguna forma, en el modo terrestre y muchas cosas no podría comprenderlas porque aún estaba conectada al mundo físico. Diría también que era algo así como una portavoz de todos los seres que estaban en ese otro lado,
en algún momento esto se aclararía, se profundizaría, porque ella describiría una sensación de que además de ellos dos que están hablando, habría muchos seres alrededor. Ella sentía presencias, pensamientos, como si hubiera más gente, pero ella no los percibiera. Y este ser le contesta de forma afirmativa a ese pensamiento que ella tiene, a esa sensación, diciéndole que es verdad, que hay miles de seres, pero como ella está en el modo de conciencia terrestre, no podría ser consciente de todos esos pensamientos y de todas esas personas con las cuales se podría comunicar a la vez en ese otro lado. Entonces este ser era algo así como el representante de todos los que están al otro lado, para que ella pudiera tener cierta noción de las cosas aún estando viva o conectada a su cuerpo físico. Por lo tanto, estaba con limitaciones mentales de cosas que no podrían ser explicadas. Y esto también es bueno tenerlo en cuenta. Esto ocurre muchísimo en este tipo de experiencias. Esto de no poder explicar ciertas cosas. Y esto es porque evidentemente tratamos de entender con un cerebro que está hecho para el mundo físico cosas que realmente no superan a un nivel intelectual o a un nivel de la conciencia normal cotidiana de nuestro propio ser en el plano físico mientras estamos aquí. Y así ocurre. Aparentemente había más seres, pero no podían manifestarse a ella en ese momento, así que tenían esta especie de mensajero que los representaba. Incluso este ser, ella siente que no era un guía o un maestro que fuera esencialmente y simplemente para ella, sino que este ser, ella sentía que ese ser estaría probablemente conectado con más seres humanos a los que también asistiría o ayudaría, al igual que ella. No era simplemente una guía personal. Ella diría que la veía físicamente, si se quiere ver de esa manera, tenía una imagen determinada, esta entidad, y dice que era algo más alta que ella, que tenía el pelo largo, castaño y ondulado, suelto. Comenta que llevaba una túnica y una falda suelta, que era todo el ropaje era de un gris claro, perlado y brillante. Su rostro, comenta que le pareció como un poco borroso, no se podía distinguir del todo. Su tono de piel sí que lo tiene presente, era algo oscuro, digamos, no era una persona de piel blanca. Ella la identifica como la piel de ciertas regiones de la gente que vive en Italia, o nativos americanos, o gente del Medio Oriente. Era una persona que no era blanca de piel, sino que era con cierto tono más oscuro, digamos. Ella se movió con ella por todo un paisaje en donde se encontraba. De este paisaje ella diría que la primera cosa que experimentó fue la belleza impresionante que tenía el cielo, tanto visualmente como en el sentido de los sentimientos, porque todo emanaba un amor muy profundo, todo estaba de alguna forma formado por esa energía de amor. Dice que estaba rodeada de un paisaje de suaves colinas, prados cubiertos de flores que se extendían por las colinas a su alrededor. Había árboles enormes de hoja caduca. Los árboles eran más grandes y grandiosos que los de la tierra y rodeaban estos prados. Comenta que había una mínima sensación como de una ligera neblina, lo que ella percibió como si fuera una neblina, como si hubiera, comenta, una mañana húmeda de verano con cierta niebla, con cierta humedad ambiental. El cielo mostraba un azul muy claro, similar al que se puede ver en la orilla del océano. Ella lo compara con ese color, con tenues nubes. Había una luz dorada muy brillante, pero algo difusa, y eso es respecto a lo visual. Pero ella dice que hay más en el cielo de ese lugar de lo que se puede ver con los ojos. Bajo la superficie, diría ella, de las imágenes, había en el fondo una sensación alimentada por amor, paz y una permanente presencia que ella podría llamar espíritu o Dios. A través del paisaje que la rodeaba sentía un profundo sentimiento de paz, había un brillo en el ambiente, una bondad y un amor muy profundas.
y la belleza que siente realmente, dice ella, merece una B mayúscula. Esa belleza merece una B mayúscula. No era solo agradable a la vista, sino que había algo más profundo, más armonioso, más bendecido y más poderoso. Así lo describe ella. Todo se sentía unido por el amor y por la paz, y la belleza de las escenas a su alrededor comenta que eran producto de ese amor incondicional que todo lo invadía. Si bien, como dijo antes, la belleza del cielo la había dejado sin aliento, la sensación de amor la atrapó por completo y la hizo querer quedarse allí para siempre. Ella sentía una profunda sensación de ese amor fluyendo a través de todas las cosas a su alrededor: el aire, el suelo bajo sus pies, los árboles, las nubes y ella misma. Cuenta que sintió que el amor fluía a su alrededor, fluía a través de ella y finalmente la capturaba y capturaba todo su corazón. Se sintió apoyada por una amorosa presencia que era tan poderosa pero tan gentil que instantáneamente, al sentir todo esto, ella lloró, tuvo un llanto muy profundo por estar abrumada por esa manifestación tan impresionante de amor en el más puro sentido de la palabra. Nunca ella había experimentado, diría, un amor y una aceptación tan incondicionales en todos sus años en el planeta. Se sentía como si este lugar estuviera construido a partir del amor y la paz a una escala cósmica muy grande. Y ella dice en sus palabras: de lo que me di cuenta y luego me lo dijo mi guía fue de que el amor formaba la estructura o los cimientos de ese lugar, que ella lo definiría básicamente como el cielo, ese concepto. Ella diría: cada alma puede ver el paisaje de manera diferente, pero todas sienten y observan de la misma manera el amor formando la base de todo. Ese amor y esa paz parecían brillar como destellos de luz debajo de la superficie, parpadeando dentro y fuera de la vista. Tenía colores, brillo y textura. Parecía tomar la forma de lo que veía, como árboles, un prado, pero al mismo tiempo también estaba separado de las formas en sí. Lo más cerca que puedo llegar a explicar cómo se veía el cielo para mis sentidos o sentimientos es señalarles la obra, dice, del artista Ken Elliott. Es un pintor que, Ken Elliott lo podrían buscar y comparar, y más o menos ella identifica sus imágenes con las imágenes que ella podía percibir, sobre todo en el sentido de los colores que ella veía, y que, si bien diría que no es exacto, es algo que le recuerda de alguna forma a lo que ella vivió. Volviendo un poco al ser que se encuentra, que habíamos descrito, que básicamente parecía ser una mujer y que estaba en representación de muchísimos seres que había allí, pero que no se podían manifestar porque abrumaría a Nancy por el hecho de que ella estaba aún con una mentalidad terrestre y esto de alguna forma la afectaría. Ella dice, por ejemplo, que la comunicación no era verbal, sino que era de alguna manera espiritual. Era una conexión que ella la sentía desde el pecho, como si pudieran estar comunicándose de pecho a pecho de una forma espiritual. Ella dice que más que verbalizaciones, ella recibía una conexión espiritual cargada de imágenes, sentimientos, conceptos. Era una comunicación de características totalmente diferentes a lo conocido lógicamente en la Tierra. Pero algunas veces, diría, esta mujer, este ser, que no podía transmitir algunas cosas porque ella se sentía como sobrepasada, abrumada, el ser intentaba comunicarse por medio de algo similar a palabras en idioma inglés, que es la lengua de la persona que vive esto, y que incluso ella comenta que de alguna forma hasta graciosa, ese ser guía está sintiendo algo como: no puedo creer que tenga que hacer esto de esta forma. Ella sentía que pensaba eso, porque trataba de transmitir los conceptos con palabras. Le llegaban palabras, digamos, como sería la típica telepatía, sin sonido, pero conceptos retenidos en palabras.
lo comenta como que era una situación un tanto graciosa, que esta entidad espiritual incluso cruzaba los brazos y transmitía un poco bromeando ese mensaje como diciendo no puedo creer lo que tengo que hacer para comunicarme de esta manera. Y en esto de la comunicación, esta entidad que decía ser como una vocera de estas personas que estaban allí, que podían comunicarse pero a través de ella, le comunica, bueno, que si de alguna forma no era correcto que ella pudiera visualizar lo que realmente ocurría allí, porque ella sabía en ese momento que había miles de personas. Era como que era un lugar totalmente habitado, pero bueno, ella lo que percibía con sus sentidos, digámoslo así, porque no estaba físicamente, pero con el sentido de la visión, ella no veía personas, pero sí tenía la seguridad de que había presencias que estaban a su alrededor. Ella diría lo que sigue sobre esto. De alguna manera, ella, hablando por la entidad, por la entidad espiritual, era un conducto para transmitir la información que me estaban dando, porque si me encontraba y comunicaba con todos los seres celestiales que habría allí, que querían hablar conmigo, me abrumaría. Sentía como si hubiésemos estado juntas durante días o incluso semanas. La cantidad de información que me transmitió fue asombrosa. Todavía la estoy procesando, pero finalmente insistió en que era hora de que volviera a mi vida. Esa idea la hizo llorar, comenta ella, como un niño, porque ella no quería volver atrás, ni ahora ni nunca, ella lo diría así. El lugar era demasiado hermoso y amoroso como para que ella volviera a las limitaciones de la vida física. Pero esta entidad insistió en que tenía una vida que vivir, que no era el momento de estar allí para siempre. Y ella discutió e incluso comenta que gritó un par de veces. Y ella comenta, no te imaginas, dice, discutir con un ser como ese, pero lo hice, discutí y lloré. Insistí en que no quería volver y tenía un cuerpo hecho trizas y todas las repercusiones de esta experiencia que me esperaban me atormentaban. Claro, ella temía que al regresar tuviera tal vez que cargar con un cuerpo dañado por el resto de su vida, tal vez quedar parapléjica o algo así, por lo que rechazaba completamente la idea de volver al cuerpo material. Ella diría que esa entidad la miró con lo que ella sintió como que era tristeza, pero insistió en que era su hora de regresar. Y le dijo que ella ya había aceptado anteriormente regresar. Esto es importante. Le dijo a esta entidad que tenía que regresar porque antes había aceptado regresar. Es como si antes hubiera habido un plan y ella necesitaba cumplir con eso antes pactado. Incluso ella le dice a este ser que no recordaba haber pactado algo. Entonces diría, ¿qué pacto? Yo no hice ningún pacto. Entonces, en ese momento, ella comenta que aparece algo así como una pantalla en la que ella de alguna forma ve que está ella misma pactando la llegada a la Tierra anteriormente a nacer, donde querría aprender y experimentar ciertas cosas, pero que si alrededor de sus 30 años ella estaba de alguna forma alejada de lo espiritual, debería tener esta experiencia que estaba teniendo para poder recordar cómo era la situación. Y ella dice que mientras mira estas escenas de alguna forma recuerda todo, se hace consciente de esos hechos anteriores a la vida física. Y esto es otro factor de transformación para ella. Comenta que no fue algo así como la típica revisión de la vida a la que suelen referirse gran parte de quienes viven estas experiencias, pero que esto sí también ocurrió luego, esto de la revisión de la vida física, y se dio de una forma un tanto particular en este caso. Ella comenta que fue llevada a una especie de estanque en el que le fueron mostradas a través de esa superficie cristalina, como si de una pantalla se tratara, le fueron mostradas pequeñas escenas de su vida previa en la que ella podía introducirse y revivir las cosas que había pasado en su vida en la Tierra, pero no solo desde su propia perspectiva, sino también desde las otras personas involucradas en estos recuerdos. Por ejemplo, ella ve una situación, comentaría ella misma, una situación que ve con su hermana, que siendo ellas dos jóvenes, en la que ella es hiriente de forma premeditada con su hermana, le dice algo
algo que la hiere profundamente, y ella puede sentir en esa vivencia que está teniendo, puede sentir el daño que le causa dentro a su hermana con sus palabras, como si de ella misma se tratase. Y es algo que ella no sabía porque no le había parecido en ese momento importante lo que le había dicho, pero en realidad sí lo fue para su hermana y pudo sentir desde la perspectiva de la otra persona el daño que había hecho, y esto con el objetivo de entender que no debemos hacer daño y las repercusiones que pueden tener nuestras malas y buenas actitudes con los demás. Pero estas escenas se compensaban, ella comenta esto, se compensaban porque así como había este tipo de escenas malas, dolorosas, luego también se le mostraban otras en las que ella había hecho cosas positivas y podía entonces sentir también esa buena influencia en los demás. Cuenta que en ese sentido revivió una escena en la cual durante la época de Navidad, estando haciendo unas compras, ve que una persona con un mal día se desquitaba tratando de mala manera a una cajera en un lugar donde ella estaba comprando. Entonces, al llegar ella a la caja para pagar, le brindó una sonrisa y le agradeció su esfuerzo a la cajera, y ella entonces sintió que así como antes experimentó el dolor de su hermana, también en ese caso pudo sentir cómo le generó a esa otra persona un bien que le hizo sentirse revitalizada y mejor. La mala situación, el revivir esas cosas, no era algo como un castigo, esto debe quedar muy claro, era algo para expandir su entendimiento sobre la vida y sobre lo que debemos hacer o no hacer. Era para su bien y de ninguna manera para recriminarle sus malos actos o castigarla. En este tipo de experiencias queda muy claro que el sufrimiento de vivir en carne propia el mal realizado es verdaderamente lo que causa el sufrimiento, no un castigo divino o algo similar, sino que el dolor viene por el no poder escapar de nosotros mismos. Ese es el verdadero sufrimiento al que las malas acciones con otros nos atan. Así que bueno, ella estaba en esto de no quererse ir, de no querer volver a la tierra de ninguna manera, incluso gritando, pero con este ser no se podía negociar porque había compromisos previos, tenía que volver, y cuando comenta que cuando abre la boca para discutir nuevamente en cierto momento, como si fuera un chispazo, algo automático, estaba de vuelta en la sala de recuperación quirúrgica. Ella comenta que estaba confundida, llorando y ya extrañando ese lugar y el ser que había conocido allí. Y dice que bueno, desde ese preciso momento ella puede afirmar que ya no es atea ni agnóstica, pero que llegados a ese punto ella no quiere ponerse ningún tipo de etiqueta sobre lo que es o no es. Simplemente dejó de tener ese escepticismo sin sentido, simplemente por adoctrinamiento o por creencia ya automatizada, ya por sistema, sino que se dio cuenta de que la vida va mucho más allá de lo físico y de lo duro, de la lógica dura, sino que hay mucho más en la vida que eso. Así que bueno, esta es la historia de Nancy Reins, quien pasaría a ser un poco de forma graciosa conocida como la científica que visitó el cielo. Y como siempre, espero que de aquí te lleves algo positivo, algo en lo que pensar y reflexionar, algo que te haga ver que la vida muchas veces va mucho más allá de lo poco que vemos cotidianamente. Te recuerdo que simplemente con tu me gusta y con tu suscripción, si todavía no te has suscrito, que es totalmente gratis y es solo un clic, estás ayudando a que se visibilicen estos testimonios que también pueden hacerle tal vez a alguien que está en un momento difícil, tal vez por la pérdida de algún pariente o simplemente por no conocer para ella misma que esto es parte de la vida, es una parte integrante de la vida que allí está y que nos habla de que la cosa va mucho más allá que lo poquito que a veces podemos ver en lo cotidiano. Así que te agradezco que hayas estado allí, te dejo un gran saludo y que estés muy, muy, muy bien. Y hasta la próxima.